no creamos que solo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país está pasando, sino que es alrededor del mundo. Y cambiarnos de un país, cambiarnos, mudarnos, si no tenemos una buena educación financiera, nos va a pasar exactamente lo mismo. Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Te doy la mejor de las bienvenidas a este séptimo episodio de tu podcast Sintonía Interior. Yo soy Nidi Magut y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Sergio Cua. Sergio Cua es especialista en negocios, en marketing y en educación financiera. Y el día de hoy el episodio se denomina Paz en tus finanzas igual a paz en tu interior. Y vamos a estar platicando justamente de cómo es esta relación que se tiene entre nuestra educación financiera, entre nuestra toma de decisiones con respecto a la economía y nuestras finanzas, y por supuesto, cómo esto tiene que ver mucho con las emociones, las decisiones que tomamos con base en ellas, y cómo está reflejado también en nuestra paz interior. Sergio, te doy la mejor de las bienvenidas. Muchas gracias por tu participación en este episodio. Me siento muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Me gustaría que te presentaras, que nos platicaras un poquito de ti, a qué te dedicas y ya posteriormente empezaremos a hablar sobre este tema tan interesante con respecto a la educación financiera. Hola Nidi, mucho gusto, de verdad, y muchas gracias por la invitación. También felicidades por lo que estás haciendo por tu comunidad y realmente eso va a ser de gran ayuda para todas las personas que te siguen. Bueno, soy Sergio Cua y ayudo a emprendedores y dueños de negocio para poder tener mejor orden en sus finanzas, para poder, al final de todo, ganar más, ¿verdad? Realmente esto, más que del emprendimiento, se trata del emprendedor, del dueño de negocio, a esta persona que tiene una vida, que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que tiene metas, es de ayudar a esta persona para que por medio de sus actitudes, por medio de lo que pueda aprender, logre entonces tener una mejor vida, ¿verdad? Por medio de su educación financiera, claramente. Muchas gracias, Sergio. Has tocado algo muy importante que es justo empezar desde la persona que emprende, o sea, desde el ser humano, ¿no? Como tal, no solamente hablar del negocio, porque creo que es algo muy importante, ya que me tengo la percepción de que cuando nosotros empezamos un negocio o incluso cuando estamos en un trabajo, como que realmente estamos visualizándolo desde el exterior el tema de las finanzas. Es decir, yo, Nidia, por ejemplo, empiezo un emprendimiento y entonces lo veo como que en el negocio hay que hacer esto, el otro, etcétera, pero dejo de pensar un tanto en mí como una persona que tiene justo necesidades, que tiene gustos, que tiene, etcétera, y con base en ello, pues entonces las finanzas empiezan a ser más hablando desde el negocio. Y en el caso, por supuesto, de cuando trabajo, o sea, una persona que tiene un empleo un tanto más formal en términos de un contrato con una empresa, etcétera, pues entonces de igual manera, ¿no? Como estoy supeditada justo a este contrato donde se celebró un monto que me están pagando por el servicio que brindo, pues entonces igual estoy muy en función del exterior y como que eso creo que hace que empiece a yo ver desde el exterior y no tanto desde lo que yo quiero, desde lo que yo espero o planeo o quisiera realizar, ¿no? Entonces, el empezar a tomar conciencia desde yo como ser humano, qué es lo que quiero y con base en ello cómo poder planear mis finanzas, me parece que no es algo como cultura latina que tengamos ya como establecido, ¿no? Y entonces me gustaría que empezáramos a hablar desde el tema de educación financiera. ¿Cómo es esta parte en la cultura? ¿Cómo lo visualizas tú como como especialista que eres en decir, ¿existe o no existe cultura? Es una limitante? Hoy por hoy hay alternativas. Me gustaría mucho que nos platicaras desde tu perspectiva y obvio si lo pudiésemos aterrizar más en el tema de las mujeres, que es nuestra audiencia que más nos escucha, pues sería todavía muchísimo mayor. No, claro, tú comentabas que era algo de la cultura latina. Sin Ujú. embargo, si volteamos a ver, es algo que pasa en todo el mundo. O sea, si tú vas, Ok. uno regularmente que está en Latinoamérica, volteas a ver a Estados Unidos, volteas a ver a Europa, volteas a ver y piensas que todo el mundo está bien. Y por eso hay muchos migrantes que van de nuestros países hacia otros de otros países. Pero realmente en esas ciudades, en esos países que son grandes, también hay economías
de personas que no son tan buenas. Así como hay gente que tiene dinero en Latinoamérica, hay gente que tiene dinero en esos países, pero así como hay Claro, gente así, también hay gente que tiene mucha escasez en Latinoamérica y en esos países también. O sea que el tema de educación financiera no solo es para Latinoamérica, sino que es algo global, ¿verdad? Y eso es algo muy importante y algo que tenemos que entender para que no creamos que solo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país está pasando, sino que es alrededor del mundo. Y cambiarnos de un país, cambiarnos, mudarnos, si no tenemos una buena educación financiera, nos va a pasar exactamente lo mismo. claro, Incluso si estás en tu misma ciudad, si estás en la audiencia, claro, si estás en la misma ciudad, el mismo, o en el mismo país y logras crecer, digamos, en tus ingresos y logras tener más incluso que las personas que te rodean, si no tienes buena educación financiera, vas a estar teniendo los mismos problemas. Simplemente que antes la persona debe un poquito y cuando llega a ganar más, debe mucho, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es uno de los puntos más importantes y que tenemos que entender, que si logramos ser muy buenos administradores en lo pequeño, vamos a llegar a ser muy buenos administradores en lo mucho, ¿verdad? En lo grande. Realmente este dolor que tienen las personas de no tener una buena educación financiera crea realmente muchos dolores de cabeza, como tú lo sabes, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí una gran cantidad de divorcios se deben precisamente a temas económicos, ¿verdad? No se llegan a entender o simplemente no están conectadas las personas precisamente en cuánto o cómo administrar ese dinero. Entonces, al final, el tener este tipo de problemas hace que las personas sean esclavas o esclavos de esta situación, ¿verdad? De sus cuentas, de sus finanzas. Y por eso es que en la comunidad en la que yo dirijo, prácticamente esa es la invitación, a llegar a ser un amo o una ama de los números de esta persona para poder vivir más en paz. Porque triste, pero cierto, pero la forma en la que administramos nuestro dinero también determina muchas veces cómo nos catalogan. O sea, es algo que de claro. verdad es triste, pero cierto. Depende cómo lo administres, cuánto tengas, cuánto no tengas, la gente te va catalogando y eso realmente no está bien, pero es algo que pasa, es una realidad que no podemos negar. Actualmente, yo creería que las mujeres están teniendo un estartazo, ¿no? Un levante. Y a pesar de que esto lleva ya muchos años, digamos 50, 75, 100 años, de que empezó ya yo diría que menos incluso, menos las mujeres a tener un alto revuelo, digámoslo así. Ya hay mujeres ejecutivas, líderes, CEOs, empresarias realmente grandes a lo largo de la historia. Es un tiempo pequeño. Entonces, este es un momento muy importante para todas las mujeres para que sigan ese como empuje que hay, ¿verdad? Y definitivamente esto va para más. A mí me gustaría que retomáramos ahorita en lo que me estabas comentando, justo dos puntos importantes que pensando en que ahorita es el momento en que la mujer se puede, digamos que, tomar ventaja de esta subida que se tiene, de este posicionamiento, ¿por qué no llamarlo de este empoderamiento social que se está teniendo? Dos cosas muy importantes que creo que pueden marcar la diferencia en el éxito que se pueda tener. Y con éxito me refiero a que justo se logren los metas y objetivos que se propongan, ¿no? Y es la primera, que nos comentes un poquito, porque siempre me ha surgido esta duda de por qué entre más tengo, más gasto, ¿no? Sé que subyace mucho a un tema más como emocional, pero sí me gustaría que nos comentes un poco, ¿por qué entre más tengo, más gasto? Porque obviamente decías, es que entonces ahora ya no debo poquito, sino debo más, y tiene que ver porque entonces gaste más, es la lógica. Y segundo, también lo que decías, administrar desde en pequeño te podrá permitir administrar en lo grande. Y también lo veo porque de repente creo que una de yo le llamo de las ideas limitantes o de los pensamientos limitantes que podemos tener de repente es el que yo no puedo tener grandes finanzas o no puedo lograr grandes cosas a nivel económico o no puedo comprar cuestiones que yo quisiera de inversión para mi bienestar por tema de dinero, ¿no? Y es como, no puedo ahorrar porque mi ingreso es bajo, ¿no? Entonces es
si empezamos a hablar de una adecuada administración, creo que el tema de un sueldo bajo o un ingreso bajo no tendría que ser una limitante. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre estas dos cuestiones. Ok, la primera que me comentas sobre por qué cuando tenemos un ingreso un poquito mayor, pues igual nos lo gastamos. Es algo que se le atribuye a un término, una ley de Parkinson, ¿verdad? Que seguramente la has escuchado, ¿verdad? La ley de Parkinson nos dice que a medida que tenemos más recursos, pues también nosotros vamos a tender a utilizar ese recurso. En cuestión de tiempo, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos para el miércoles hacer algo, esperamos hasta el martes en la noche o el mismo miércoles para hacerlo, pudiéndolo hacer desde el día en que nos lo asignaron o desde que Claro. nosotros mismos nos lo asignamos. Y en el dinero es exactamente lo mismo. A medida de que tienes un poco más, nuestra mente juega ahí un papel importante, un papel y nos hace una jugarreta ahí rara, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que, bueno, como ya tengo ese poco más, voy a tener más para gastar, sobre todo cuando empieza a ser un ingreso recurrente, en cierto modo, encontramos entonces cómo gastarlo y ese precisamente es uno de los principales problemas que tenemos, ¿verdad? El no poder mantenernos, ¿verdad? Y que ese adicional sea para algunos proyectos, para el negocio, para inversión, para ahorro. Entonces, a medida que somos conscientes, tú has tocado esa palabra y es una de las más importantes en esto, a medida que somos conscientes de que eso está ocurriendo, tenemos que ser capaces de poder revertirlo y volver a la normalidad y que ese ingreso adicional pues nos sirva para todos esos proyectos, ¿verdad? Esa era la primera. La segunda era con relación, si no estoy mal, a gastos que no Administrar en podemos pequeño. Ajá. administrar en pequeño. Ajá, sí, Claro, porque justamente de repente lo que me llegan mucho a decir a veces mis alumnas en un tema económico es como no tengo, ¿no? Pero, ok, ¿por qué no tienes hoy dinero? Y es como, porque gano poco. claro, claro. Sí, precisamente cuando hay muchas personas que piensan, cuando logre ganar más, cuando logre tener esos ingresos, voy a hacer y ponen un proyecto, ¿verdad? O voy a empezar a donar, por ejemplo, ¿verdad? Yo ahorita no tengo para donar, pero cuando llegue a tener este ingreso, voy a empezar a hacerlo. Y realmente, si puedes hacerlo en pequeño, de hecho es mejor empezar a hacerlo en pequeño, lo vas a hacer en grande. Si no puedes ahora separar un 1%, no lo vas a poder hacer cuando tengas más. Entonces es importante empezar a hacerlo. Y el tema de no tengo dinero regularmente es más por prioridades, ¿verdad? Porque es cierto, aquí hay una situación bastante compleja, digámoslo así, porque es cierto que los ingresos de los emprendedores cuando empiezan, o no solo emprendedores o emprendedoras, sino que también cuando tienen una situación de empleo, Ujú. y el ingreso no es muy alto, no logran, ¿cómo te digo?, dar el paso a empezar esos ahorros, ¿no? No logran porque todo se lo terminan, está todo asignado. Entonces, acá lo importante es empezar con montos muy pequeños, como te digo, 1%. Si tú de mm, $1 logras ahorrar un centavo, quizá no sientas que estás ¿cómo te digo? Quizás no te estés sacrificando mucho, ¿verdad? Un centavo, ¿qué es Claro, un centavo? Puedes sobrevivir con 99 centavos por cada dólar, por cada dólar. claro, Puedes sí. sobrevivir con el 99%. A medida que logres hacer que ese 1% lo mantengas, vas a poder hacer que sea el 2 y vas a poder que sea el 3. Y el objetivo es que una buena parte de este ingreso sea solo para tu mantenimiento y otra parte sea para tus otros demás proyectos. Háblese de entretenimiento, donaciones, proyectos, viajes, etcétera, ¿verdad? Claro, aquí, como te decía, es algo complejo porque si el salario es realmente muy bajo, pues esta emprendedora tiene que empezar a buscar cómo volver ese cómo incrementar ese monto. Claro, Si es empleo, la forma es educarse y empezar a dar más valor donde estás laborando para buscar una nueva oportunidad dentro de esa empresa o fuera de esa empresa. Y al mismo tiempo poder empezar a buscar también cómo desarrollarse en temas de ventas, ¿verdad? Cómo empezar a ujú, saber vender. ujú.
empezar a generar ingresos adicionales. O sea, si es muy bajo, no solo se vale ahorrar, también hay que empezar, bueno, no solo si es solo es bajo, también cuando es medio o cuando es alto, no solo se debe basar en eso, sino también en tener otras habilidades para generar nuevos ingresos. Así es, Fíjate mi querido. que a mí me gustaría que retomáramos entonces, creo que dos cosas, porque yo lo veo como que regresan a una situación muy especial que es el tema emocional y el tema de creencias, ¿no? Sí, ¿A qué me refiero? Con el tema emocional lo veo porque si entonces, retomando lo primero que nos comentabas, tengo esta situación de que considero que entonces como ya tengo un ingreso recurrente mayor al que solía tener, puedo empezar a gastar. Entonces lo que estoy buscando es un sistema de recompensas que me conecta con el placer, que lo he platicado en otros episodios con la audiencia con respecto a que este sistema pues tiene que ver mucho con el tema del sistema límbico, etcétera, pero que justo a lo que quiero llegar, más allá del tema de la biología de nuestro ser, es con que entonces siempre voy a estar buscando darle ese placer. Claro, a todo mundo nos gusta sentir placer, pero entonces lo que hago es darle una recompensa que tiene una situación un tanto efímera, porque al final del día no queda permanente ni la sensación, ni a lo mejor lo que adquirí. Y con base en ello, en el momento que se termina, obvio, quiero volver a sentirlo. Y por eso es el gasto, porque literal es el gasto, ahí no hay un ingreso, sino es solo un gasto, el que estoy haciendo para poder volver a sentir el placer, ¿no? Y entonces es como, pues hoy lo tengo y entonces hoy lo gasto y ya no lo tengo y lo tengo que volver a gastar, pero como parto que en teoría tengo un ingreso constante, pues entonces lo gasto y lo gasto. Y entonces en el momento en que no hay, pues entonces empieza como la frustración, la situación que justo es no me prevení y a lo mejor hice un ahorro o hice alguna inversión que me permita tener un ingreso mayor. Y realmente me parece que nada en esta vida es tan seguro como decir todo el tiempo voy a tener ese ingreso recurrente por X tiempo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con un tema emocional que no estamos cuidando en temas financieros. Y la otra cuestión que también me viene un poquito ahorita que comentabas esto de que justo em, hablando del tema de que pareciera que no es tan relevante ahorrar un centavo de dólar, sino tendría que ahorrar 10 y como mi ingreso es de 11 pues está imposible, ¿no? Por denominarlo de alguna forma. También creo que tiene que ver con la percepción que tenemos de que lo poquito no sirve, no es relevante, no suma, y solo cuando es en grande, entonces es significativo para mí, para la sociedad, y por ende, entonces, ¿para qué lo hago si no es grande? ¿No? No sé si más o menos es algo así como la percepción que me parece que puede estar teniendo la gente y con base en ello tomar sus decisiones. Sí, el primer tema que tocaste acerca de las emociones, mira, yo creería que ese es el más importante y yo Ujú, creería que las emociones que tú también tocas con tu audiencia ujú. es el desarrollo o el descubrimiento, ¿verdad? De esas emociones y el desarrollo de la conciencia es lo más importante que hay en las finanzas. Eso es el error número uno, que uno piensa que no es algo emocional y realmente nosotros claro que somos seres racionales, nosotros tenemos un cerebro que raciona, habla y todo, ¿verdad? Que es en la capa más externa del cerebro, pero en la capa media están precisamente las emociones. Y nosotros, a pesar de que creemos que somos seres racionales, somos más emocionales. Nosotros compramos, o sea, los humanos compramos más por emoción, o sea, hombres y mujeres, compramos más por emoción. Y luego racionamos con la razón, o sea, lo justificamos con la razón, mejor dicho. Esa es una frase que la voy a repetir, me la dijo un maestro, que es, nosotros los seres humanos compramos con emoción y justificamos con la razón. O sea, regularmente Ok. queremos buscar, o sea, queremos algo o miramos algo que nos gusta mucho y empieza ahí a jugar. Realmente es un juego realmente entre emociones y pensamientos, ¿no? Queremos algo, pensamos que ¿será que lo necesito o no lo necesito? Y empezamos a justificarnos por qué sí, pero realmente hay una emoción ahí que nos hace querer comprar eso. Yo pongo ejemplo que
he puesto de ejemplo esto, que hace algún tiempo yo tengo un estudio que es acá y tengo aquí unos instrumentos y todo donde tú estás y también lo uso para grabar. Y a medida de que quería tener más cosas, habían unos parlantes muy lindos que eran muy costosos. Y luego empecé a darme cuenta que no eran porque yo los necesitara, porque Ajá, había otra persona que también hacía, digamos, hacía producción y todo, y comentaba, mira, no necesitas eso de parlantes caros, tú simplemente con tus audífonos o con unos, tiene que sonar perfecto. No Entonces me di cuenta que realmente yo quería comprar esos parlantes para impresionar a algunas personas. ya, Y, ok. y me imaginaba a esas personas, mostrándole esos parlantes, y que esas personas me decían, wow, qué bonitos, me encantan, son los mejores. Entonces, cuando somos conscientes de a quiénes queremos impresionar con lo que compramos y logramos identificar y controlar eso, definitivamente nuestras finanzas van a mejorar porque vamos a querer dejar de impresionar a las demás personas. Eh, es claro, digamos, las mujeres muchas veces pasan por eso, tal vez un poco más que los hombres, porque a veces dicen, yo no sé, tú me vas a decir, las mujeres no se visten para los hombres, sino se visten para otras mujeres. Imagínate eso, o sea, Ok. cuando lo escuché por primera vez me sorprendí porque eh, realmente digamos, si hay una mujer que es muy bonita o algo, pues está bien, es muy guapa, pero realmente quien se fija de qué atuendo tiene, que los aretes, que, no sé, alguna blusa o algo, son precisamente Es las otra mujeres. mujer, Entonces, tenemos claro. que identificar exactamente a, a quiénes queremos impresionar y empezar a hacer un proceso de conciencia y decir, y realmente ser muy franco, o sea, no solo mujeres, también hombres, no necesito la aprobación de esas personas, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de que no la necesitamos. Tenemos que ser muy fuertes también para poder identificarlo. Y claro, no es que lo vayamos a decir a los cuatro vientos, Ujú. pero a medida que lo logramos hacer, pues empezamos a fluir, ¿no? Nuestra esencia empieza a salir, porque ya no tenemos expectativas sobre lo que van a pensar de mí, y menos cuando son cuestiones que me van a afectar, porque todo lo que tú gastas, y más sobre si es impresionar a los demás, nos va a afectar ahora y nos va a afectar en el futuro, ¿verdad? Entonces, Fíjate ese que era el punto sobre las emociones, perdón. no, claro, claro, y está súper padre porque creo que tocaste algo que yo lo veo como, insisto, pensando en hablar de las mujeres, de que estamos justo buscando tener un posicionamiento igualitario en el mundo patriarcal que hemos tenido mucho tiempo y que por supuesto podemos hacer la diferencia de no solamente mostrar como que, entonces ahora va el mundo de las mujeres, sino no, vamos a hablar de un mundo de equidad, ¿no? Creo que un área de oportunidad es fijarnos en no caer. Yo le llamo como error porque creo que es un tanto estresante. ¿A qué voy con esto? En no caer en un error del patriarcado que justamente solo cambió a nivel evolutivo, en decir, hoy no soy el hombre musculoso con un gran mazo que te va a defender de el animal silvestre que habita en ti, o sea, que habita en nuestro alrededor, sino hoy soy el hombre que trae el carro, el mejor puesto, etcétera, y entonces obvio que también te va a proveer, que fue como mucho por lo cual yo ubico, muchos hombres, pues por supuesto a nivel financiero tratan de impresionar, porque, insisto, hoy ya no es un mazo grande donde figura protección, hoy es un carro o una casa o algo que me figura a mí que me va a proveer, ¿no? En términos de esta parte de los roles masculinos y femeninos que se jugaron mucho tiempo. Y creo que hoy con las mujeres el detalle pareciera que va muy en pro de lo mismo, ¿no? Si quiero posicionarme en un mundo en donde está todo o muchas de las cosas están bajo el impresionismo, bajo el que trae alguna marca, bajo el que trae algo muy reconocido a nivel social, entonces justo me quiero vestir o quiero traer el auto o quiero tener el puesto que está mejor cotizado a nivel social, porque entonces estoy impresionando y pareciera que impresionar es sinónimo de posicionarme, ¿no? El Ujú, típico como te ven, te tratan. claro. Entonces, me parece que tener esa conciencia de decir, a ver, ¿lo estoy haciendo por un gusto o estoy haciéndolo porque considero que me va a permitir llegar a algo que quiero? Puede marcar mucho la diferencia porque no propiamente lo que tú quieres
lo vas a obtener por medio de la impresión del exterior, sino también de las estrategias un tanto más internas incluso que tú puedas hacer para lograrlo. O tal vez sí, pero creo que puede ser un atajo que te puede jugar en contra, porque es un riesgo apostarle Sí. en un tema financiero, ¿no? O sea, me gustaría que también nos hables justo del tema de los riesgos financieros que suceden, pues hablando de esta parte de impresionar. Sí, mira, aquí también tocaste un tema muy importante porque es los objetivos, ¿no? El objetivo que tiene esta persona. Claro que si la persona quiere digamos, su objetivo es, quiero impresionar para poder llegar a tener una mejor posición. Entonces, tiene que hacer entonces ciertas inversiones en Ujú. posiblemente su vestimenta, posiblemente un vehículo, para ver en qué vehículo lo llegan a ver miran sus clientes que llega, o si es un abogado, por ejemplo. eh, tienen que haber también, pero todo depende de los objetivos. El problema radica cuando nuestros gastos van en el sentido contrario de nuestros objetivos. Por ejemplo, el querer impresionar a un vecino o vecina tal vez no va a ayudarnos mucho, ¿verdad? Pero el Claro. querer tener mejor equipo, por ejemplo, si tú ves acá un micrófono que no es, digamos, de los más baratos, por ejemplo, o ciertas cosas que ves, entonces claro, sirven para el negocio, sirven para tu propósito, sirven. Entonces, ese es lo principal, enfocar hacia tus objetivos e identificar si lo que estás gastando te lleva a lo que tú quieres, ¿verdad? Ahora, si lo que estás gastando te lleva al sentido contrario, háblese de, por ejemplo, comidas en restaurantes o algo que no te llevan a un objetivo concreto, posiblemente ahí esté el error, ¿verdad? Pero no lo quiero encasillar porque, Ujú. primero, si la persona se puede dar El si lujo. puede hacerlo, no hay ningún problema, pero tiene que estar siempre en cierta proporción, ¿verdad? O sea, en una proporción que le permita hacerlo, ¿verdad? Que le permita hacerlo sin que estén las demás áreas de su vida afectadas, ¿verdad? Que Esa me era, parece regresar, perdón por la interrupción, Sergio, a ¿no? la conciencia, ¿no? Que comentábamos en algún momento. O sea, entiendo lo que me mencionas. Si yo soy un abogado que quiero justo, pues que mis clientes me ubiquen, que tengo, no tanto a lo mejor por el tema de la capacidad de adquisición, sino de si yo te estoy dando estas estrategias es porque lo ves reflejado en mí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ujú. Pero también creo que es importante que yo como abogado mm, haga conciencia de dónde estoy o en qué momento de mi negocio me encuentro, si estoy emprendiendo, si ya tengo una trayectoria, Claro, porque no voy a tal vez a endeudarme en adquirir un carro de superlujo para justo buscar clientes de superlujo cuando hoy no tengo la solvencia para después hacer el pago del carro en el siguiente mes o porque incluso estoy sacrificando pues cosas un tanto a lo mejor más relevantes que pudieran ser importantes también, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre el pagar una oficina que sea como más demostración de dónde me muevo y el auto está en el estacionamiento, ¿no? Se me ocurre, o sea, creo sí. que es importante como ubicar esa conciencia de dónde estoy parada, a dónde quiero ir, hoy qué es lo que a lo mejor sí perciben, como lo que decías, hoy el que vean a Sergio con un micrófono que es bastante bonito, impresionante, etcétera, vale mucho la pena porque te habla justamente de que estás dotado de herramientas para poder comunicar de una manera más adecuada a la audiencia. Pero justo a lo mejor hoy saber si Sergio tiene un auto último modelo porque educa Exacto. financieramente es algo irrelevante porque no es exactamente lo que vamos a mostrar en este momento. Y creo que esa conciencia es parte de lo que nos falta. Me parece, insisto, que al posicionar nuestra mirada en el exterior, estamos pensando que se ve en un 360 y entonces de repente queremos tener una adquisición que no es posible costear. Y creo que ahí hay algo muy relevante en donde me gustaría saber tu punto de vista, porque siempre les comento yo a mis alumnas y en general a la comunidad es, las decisiones tienen que estar basadas en la respiración.
en tomar un momento para respirar, para hacerte una pregunta con total honestidad hacia ti y con base en ella entonces decidir. Yo siempre les digo, sabes la respuesta, pero no la quieres ver por X o Y circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a la toma de decisiones, hablando de un tema financiero y el justo estar como en calma y en paz? Porque si no, creo que podemos meternos en un gran lío. Sí, o sea, definitivamente. eh, Mira, es que primero, digamos que el tema financiero en todas las personas, prácticamente cuando empiezas a estudiarlo, cuando empiezas a tomar conciencia, estás ya sobre una situación, ¿verdad? Entonces, al principio puede ser un poco difícil, es, digamos, realmente ordenar las finanzas de una persona no van a poder hacerse en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque ya hay un patrón de conducta, ¿verdad? Ya hay un patrón. Y cuando empiezas en eso, estás como sobre una película que ya se está filmando, ¿verdad? O sea, Ok. hacer esos cambios requieren de tiempo, requieren de meses, ¿verdad? Bueno, vamos, meses en lo que se van cambiando esos hábitos, en lo que se van cambiando esas actitudes y a medida de que va pasando el tiempo y la persona empieza a ver resultados, entonces, como te digo, hay que tomar decisiones en pequeño y con el tiempo empiezan a haber decisiones un poco más grandes, un poco más grandes, un poco más grandes para realmente poder ver los resultados. Entonces, sí es, como tú dices, conciencia, conciencia, mucha conciencia y empezar a tomar decisiones en corto plazo, en pequeño, para que luego vaya creciendo. Mira, hay una gráfica que me encanta que habla como sobre lo de la potencialidad. Yo no sé si tú has visto, de hecho lo comenta Tony Robbins en uno de sus libros, dice, ¿qué prefiere una persona? Una persona prefiere, si le preguntan a dos personas, $1 millón o un centavo el día uno y al día siguiente dos y al día siguiente cuatro y así durante 31 días. Si tú le preguntas a cualquier persona, dice, no, quiero $1 millón hoy. Sí. Pero si tú agarras el Excel, porque se va a hacer en Excel, y agarras un centavo, y al día siguiente por dos, por dos, por dos, por Sí, dos, a lo sí, largo de 31 días es más de 10 millones. Entonces, pero tú ves que en la gráfica, vamos a ver aquí para que se vea, va así, va así, va así, casi no se levanta, no se levanta, hasta como por el día 20 y se va para arriba sí. completamente. Entonces, eso es más o menos cómo funciona. Realmente, cuando se empieza, no se ven resultados, no se ven y al mes siguiente no se ven, y al mes siguiente no se ven, y al mes siguiente no se ven, y al mes siguiente no se ven. Y cuando sientes a lo largo de los meses o posiblemente años, empiezas a ver resultados, pero son consistentes, resultados y de repente se va para arriba. Entonces, la mayoría de personas es donde desisten, ¿no? Porque miran Claro. que no tiene resultado, esto no funciona, y sobre todo cuando, precisamente como tú dices, están acostumbrados a recompensas rápidas, Recompensa cuando inmediata. realmente, exactamente, cuando realmente lo que funciona es a largo plazo, objetivos a largo plazo, ser constante, creer en que el mecanismo funciona y tarde o temprano va a funcionar, siempre y cuando no se desista, no se tire la toalla, como solemos decir, ¿verdad? Fíjate que yo lo veo como un círculo vicioso. ¿A qué me refiero? No sé si tiene que ver, y digo, lo digo así porque no se trata de encontrar culpables, porque al final, de todos modos, nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos, independientemente de que estemos saturados de muchas cosas que, ponle tú, no nos sirvan, ¿no? Por denominarlo. Pero sí creo que en este mundo tan acelerado, donde ya nos han hecho la vida un tanto más fácil, la tecnología en específico, me parece que eso ha sido un sinónimo de que entonces yo quiera la recompensa lo antes posible, porque estoy muy acostumbrada a que las cosas sucedan más rápido de lo que anteriormente o incluso ni siquiera lo viví, pero me contaban mis papás sucedía. Entonces, por eso busco una recompensa más inmediata y el asociar a que a largo plazo podré obtener cosas como no lo veo en este momento, entonces me parece que es restarle valor, desesperarme y por ende entonces no ser constante en esa toma de decisiones, ¿no? Y este ejemplo que ponías me parece justo una clara evidencia de ello. Em, la gente no se toma a lo mejor
el momento de respirar, de analizar con base en la calma y decir, si yo hago la multiplicación, seguro me suena a que voy a obtener más después de 30 días, pero como simplemente tengo ahorita aquí el impacto de 1 millón, entonces digo ahorita, ¿no? Y creo que justo tiene que ver, yo le llamo con los regalos envenenados, de decir, me doy algo ahorita, pero insisto, es tan efímero que el día de mañana pues no lo voy a tener y no me di la consecuencia de obtener un mayor ingreso, ¿no? Y me surgió mucho lo risa porque no tiene más de 2 días, estaba yo haciendo justo ahora cómo voy a ahorrar, porque yo siempre me hago un plan de ahorro anual. Y entonces dije, bueno, ¿cómo voy a ahorrar en este año? Y estaba analizando y dije, si ahorro 1 peso, bueno, más bien si ahorro 1 peso hoy, 1 peso mexicano el día de hoy, o sea, 1 peso mexicano el 1 de enero, 2 pesos el 2 de enero, tres, etcétera, ¿cuánto voy a tener al final del mes, no? Yo decía, con eso que tengo al final del mes, saco fácilmente ciertos servicios y pagos básicos que puedo tener sin problema. Y literal, solo poniéndome como que, hoy es día 28, tengo que ahorrar 28 pesos. Y aquí están, ¿no? Por ejemplo. Pero justo lo quise hacer a lo largo del año, o sea, me fui por 365 días y dije, wow, o sea, wow, o sea, estaría teniendo un ingreso bastante significativo, ¿no? O sea, yo creo que fácil, a lo mejor estaría yo llegando a tener casi 3 veces el ingreso que puedo tener en un mes, ¿no? A mi ingreso actual, pues. Entonces, es como dije, o sea, es bastante impactante porque no te pones a pensar si te hicieras como de cierta disciplina. Y yo sé que, por supuesto, a lo mejor llegar al día 200 y decir, hoy tengo que llegar a poner 200 pesos y mañana 201 pesos, pudiese ser en algún momento un tanto complejo, pero justo es que no me voy a preocupar porque estoy gastando energía, estoy estresándome para el día 200 porque apenas voy a empezar con el día 1, ¿no? ¿Por qué no lo voy haciendo en la pausa y eventualmente veré cómo se da la situación? Porque también eso implica que yo tengo que tomar decisiones de otra manera en algún punto para poder llegar, si es que ese realmente va a ser mi objetivo. Pero no me voy a estresar al día 200 porque ya habrán pasado muchos meses. ¿Por qué no mejor me planteo hoy cómo voy a empezar enero y empezamos a ver, ¿no? Esta situación. Pero creo que justo entre la recompensa inmediata y entre, no sé si es como que estamos también tan apegados al estrés, empezamos a preocuparnos por algo que no ha sucedido y entonces desistimos y decimos, no, mejor la recompensa inmediata, el millón ahorita, ¿no? Más o menos creo que funciona un poco así. Sí, mira, aquí tocaste también un tema importante sobre la recompensa inmediata y es que actualmente estamos inmersos a que vemos redes sociales mucho, ¿verdad? Y la audiencia pues, no nos va a dejar mentir, Claro. mira muchas redes sociales. ¿Y qué hay en redes sociales realmente? Hay mucha aspiracionalidad que a Mm, veces es falsa, ¿no? O sea, ves a la persona paseando en un lugar hermoso, en una playa, y tú piensas que así es todos los días de su vida, ¿no? Luego ves a otra persona, luego ves a otra persona, y realmente, bueno, hay una como aspiracionalidad falsa porque muchas personas esperan hacer esas vacaciones o algo para impresionar, como volvemos al tema de impresionar, ¿no? Para claro. impresionar. Y, pero las personas que no lo están haciendo, entonces se frustran, ¿no? Se frustran y dicen, sí, pero ¿por qué los demás y yo no puedo? ¿Verdad? Entonces, primero tenemos que romper esa, esa barrera, ese espejismo que vemos, ¿verdad? En redes sociales. La gente no está así todo el tiempo, ¿verdad? Por Claro supuesto. que hay excepciones, claro que si tú ves a un Grant Cardone o ves a gente así muy de estratos muy altos, pues obviamente pues son personas, pero son como que, eh, como que casos muy especiales, ¿no? Pero regularmente a las personas que vemos y que están haciendo ese tipo de, digamos, contenido de estilo de vida, digámoslo así, Mm, no nos dejemos llevar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo otro es que tú comentabas algo de cómo cuando hacemos esos gastos pequeños nos van alejando de nuestros objetivos. Y es que realmente cada vez, digamos, hablamos de los objetivos hace un momento, que si tú tienes un objetivo claro y lo tienes visualizado,
y te va a costar cierto monto de dinero, cada, ya sea un viaje, ya sea comprar, cambiar de auto, o ya sea que quieras comprar casa, algo, y que no lo has logrado hacer, no lo has logrado concretar. Cada vez que tú vas y te compras algo pequeño por recompensa inmediata, le estás robando a tu yo del futuro el que ese objetivo se logre a completar. Vamos, por ejemplo, yo no sé si te has dado cuenta, pero hay muchas personas que compran su café de Starbucks todos los días y, y lo sabes porque se toman su famosa foto, su selfie de Ajá, la sí. mañana con su café. Y es muy recurrente y muchas personas lo hacen. Pero cada café, o sea, no tengo nada en contra de Starbucks o de otra empresa No, de no, café, no. pero a medida que esas compras, que son hormigas, si lo quieres ver así, porque Ujú. cuesta $5, 3.50 de dólar o algo, la persona no está consciente, o tal vez sí, ¿verdad? Pero se está bloqueando para que su yo del futuro pueda hacer algo con todo ese dinero que está gastando. Entonces, por la recompensa inmediata de la aprobación de que estoy con una marca de lujo como un café, digamos, Starbucks, porque realmente Ujú. es casi, es como, digamos, yo le decía a un amigo, ¿verdad? Porque también hizo su cuenta de cuánto estaba gastando en Starbucks, era un montón. Era un montón. Entonces, yo digo, mejor cómprate el mejor Claro. café en una libra, ¿verdad? Ujú. Y lo preparas y vas a estar tomando un café incluso mejor por Sí. 5 veces menos dinero, ¿verdad? Entonces, pero a medida que las personas tienen esa reproducción inmediata, pues están robándole a su yo del futuro el poder alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Habías hablado de otro tema, pero no recuerdo. Cuéntame cuáles y así vamos, mantenemos la Sí, charla. sí, bueno, es que justo lo comentaba yo como en esta situación de nos damos regalos envenenados, o sea, es decir, me doy esa recompensa ahorita porque justo me hace sentir placer, pero como bien mencionabas, le estoy robando a mi yo del futuro. El detalle es que creo que justo, no sé si es o no creer en el futuro, justo, que tiene que ver con lo que mencionabas de los patrones de conducta. Es decir, ya traemos como que esa dinámica de que todos los días yo voy y me compro mi café en el Starbucks porque es mi rutina, porque me da el posicionamiento, porque me permite impresionar a través de mi selfie y mi hashtag, etcétera. Que soltar esa rutina, al final, como es justo desprenderte, desapegarte, romper ese patrón, es muy complejo para la mente porque ya la educaste a una rutina, ¿no? Pero justo también, como mencionabas, como el resultado no se ve en el corto plazo, sino a largo, entonces es como, no le tengo, no sé si llamarle fe o creencia, no me tengo fe o creencia de que tal vez puedo sostener algo por mucho tiempo para lograr ese resultado, ¿no? Creo que también tiene que ver, insisto, en la creencia limitante de pareciera que no me tengo fe para lograrlo y mejor ahorita, porque quién sabe si mañana suceda, no lo sé, se me ocurre. Sí, mira, y aquí hay muchos mitos, de veras, porque hay personas que dicen, eh, ¿cómo es? Lo comido es lo seguro, dicen, lo comido es lo seguro. Y me voy a gastar en este fin de semana lo que no tengo, porque muchas personas se van y lo pagan a plazos incluso, Ajá, sí, ¿verdad? Y, ¿y por qué lo hacen? Porque a veces piensan, mira, es que lo comido lo seguro, mañana no sé si voy a estar vivo. ¿Cuál es claro. la triste historia? Bueno, no triste, no es triste. ¿Cuál es la historia? Al día siguiente sí están vivos Por y con supuesto, una sí. deuda, ¿no? Mira, yo me sorprendí que fui hace unos meses a Cartagena, Colombia, unos días de vacaciones y, y resulta que hasta en el McDonald's tú pagas y te preguntan si lo quieres a plazos. O sea, no sé ¿En si pasa en serio? México, yo recuerdo que no, porque estaba en México, Ajá, no, no pero creo. en Colombia, tú vas a cualquier lugar, a un bar, y te preguntan en cuántas cuotas. Y yo le pregunté, como uno que está en este mundo y todo, pues no, yo soy muy Claro, preguntón, y le ajá, pregunto al de un restaurante, ¿verdad? Nos fuimos a comer. Oye, mire, ¿y en serio la gente paga plazos? Sí, vienen, celebran y lo pagan hasta en 24 cuotas. Una celebración de almuerzo, un almuerzo con amigos. Imagínate eso con tal de tener esa retribución inmediata. Es triste, de veras. Yo creo que ni siquiera debería ser permitido no, por la ley, ¿no? O sea, que una persona sí. haga eso en ese tipo de consumos, ¿no? Que son,
demasiado efímeros, demasiado, Sí, por es supuesto. es un regalo envenenado, como tú le llamas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, me viene justo a la mente este tema de cómo volvemos a la situación de impresionar, ¿no? O sea, es una celebración muy chiquita, a lo mejor fue cumpleaños de alguien, etcétera, pero entonces es como si yo soy el anfitrión, si yo lo quiero pagar, entonces me voy a esto, pero justo es de nueva cuenta a nivel de la emoción, de cómo yo me posiciono como quien provee, quien impresiona, etcétera, y de esa manera entonces toma esta situación como no sé si llamarlo como un deber ser, ¿sabes? Como un de decir, es mi rol y lo quiero jugar de esta manera y no importa a lo mejor el costo que pudiera tener y entonces así lo voy a hacer, ¿no? O sea, exacto, creo que muchas veces es también retomando como iniciabas esta historia, ¿no? La gente cree que tal vez no va a haber un mañana y en ese mañana entonces es mejor ahorita porque quién sabe si mañana pueda pasar. Y yo creo que eso es tergiversar un poco ciertas cuestiones de la realidad. ¿A qué voy? Yo sí creo que no es sano estar exclusivamente posicionados en el futuro, que es parte de lo que platicábamos en un inicio. A veces decimos, cuando yo tenga esto, seré feliz. Cuando yo tenga un mejor sueldo, podré ahorrar. Cuando yo tenga un mejor sueldo, donaré. Cuando yo tenga un mejor sueldo, invertiré, etcétera. Claro, no creo que la postura adecuada sea visualizar al futuro para accionar en el presente. Pero tampoco me parece que lo adecuado es como la parte contraria, es decir, como no hay un futuro seguro, entonces hoy me gasto todo lo que incluso no tengo, porque quién sabe si mañana viva, ¿no? Porque entonces me parece que estamos polarizando la situación y yo creo que algo importante es estar en un equilibrio. ¿Cómo pudiera ser tener un equilibrio en las finanzas, Sergio? ¿Cómo puedo darme cierto placer como para no estar tan enfocado en el deber ser, pero tampoco enfocarme tanto en un deber ser que como no tengo placer me frustre? ¿Cómo pudiera ser un equilibrio financiero? Mira, tocaste un tema muy, muy importante y la verdad es que me encanta porque nosotros a medida de que vamos ordenando nuestras finanzas, mira, la verdad es que a mí también me costó, y como te digo, no fueron 15 días o un mes, 2 meses, no, años de estar buscando la manera de cómo hacerlo hasta que desarrollé mi propio método, digamos, y que es el que uso actualmente y el que espero, obviamente educándome, ¿verdad? Educándome mucho. Y nosotros tenemos que separar nuestra economía en ciertos rubros. Uno de esos rubros, que es el más grande, obviamente es el de mantenimiento. Tú tienes que mantener tu vida, tu estilo de vida, cómo la llevas, evaluar si realmente ese estilo de vida te lo puedes permitir, porque muchas veces ese estilo de vida es que se consume el 120% de tus ingresos, 100 de tus ingresos y 20 de la deuda, que lo llevas a deuda Claro. en la tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, a medida que lo vas ajustando, evaluando, tomando conciencia, y diciéndose personalmente, por ejemplo, necesito realmente estas cosas para mi mantenimiento personal. Y a medida que vamos diciéndole no, algunas son más importantes muchas veces los nos que los sís, vamos ajustando. Cuando logramos ajustar, ese pequeño, digamos, no vacío, pero esos montos que van quedando son los que vamos guardando para ciertas situaciones. Y hay un rubro específico que yo lo llamo el rubro, digamos, es la bóveda de la diversión. Hay un rubro en el que tú te puedes permitir hacer lo que quieras. Si tú quieres comprar no sé, algo Muy ridículo, superfluo. lo que tú quieras, ¿verdad? Lo puedes hacer, pero proporcionalmente y en base a lo que puedas hacer en ese rubro de la diversión, ¿verdad? No, quiero salir a pasear a este lugar me encanta, que es lindo, pues vas y lo haces porque está dentro del rubro de la diversión. ¿Cuál es el problema de muchos también? Algunos consumen todo en mantenimiento y otros consumen la mayor parte en diversión. ¿Verdad? Ese es uno de los mayores problemas. Estas personas que van y se gastan lo que no tienen en un fin de semana o en tiendas o algo,
que posiblemente están queriendo llenar algún vacío por medio de comprar, se están gastando más de lo que pueden permitirse en diversión que en mantenimiento, ¿verdad? En realidad son seis bóvedas las que yo enmarco la forma de organizar las finanzas, pero una muy importante es esa, la diversión. No solo se trata de ahorrar, también se trata de fortalecer ese músculo de gastar en algo que quiero hacerlo, pero ya estoy solvente con las demás, ¿verdad? Claro. Hay que Ujú. tener mucho cuidado. La gente que menciona la frase, porque mira, hay frases que son como te digo, como mitos, ¿no? La gente dice, ah, no, es que para eso yo trabajo, ¿no? Para eso yo trabajo y para gastarme eso. Ah, no, es que solo hay solo hoy, Vida mañana no solo sé si hay voy a una, estar vivo. sí, claro. Claro. O que dicen, ¿cuál es el otro que es, para eso yo trabajo? El otro es, Porque me lo eh, merezco. porque me lo merezco, imagínate. Y claro que sí, mira, y es que porque me lo merezco. Muchas veces, la mayoría de veces, la gente se dice, me lo merezco cuando no se lo permiten, ¿verdad? Ay, mis cuentas ya están al tope, ya no puedo más, pero me lo merezco, ¿no? O sea, ese me lo merezco es cuando ya no pueden gastárselo y se lo tienen y lo quieren comprar regularmente, ¿verdad? Sí. Pero si está en el rubro, dentro del rubro de gasto, digamos, de diversión, pues Ujú. hazlo. Y te aseguro que cuando así pase, ni siquiera la persona va a estar diciendo me lo merezco, simplemente lo va a hacer y créeme que es muy bonito, ¿no? Poder eh, experimentar el gastar en algo que es hasta tonto, siempre y cuando esté solvente en lo demás, solvente en tu mantenimiento, solvente en tu educación. Mira, porque uno de los rubros precisamente es la educación. Claro. Si todos los meses nosotros guardamos e invertimos una parte de nuestros ingresos en educación, imagínate hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y ese rubro puede empezar desde algo pequeño, como un curso pequeñito, un Ujú. libro pequeño, un libro, bueno, los libros todos son más o menos, tienen un precio entre 20 $25 más o menos. Más o menos, sí. Entonces, tú vas haciendo, digamos, estás invirtiendo en ti. Entonces, hay muchos temas en los que podemos abordar, pero realmente, a medida que lo podemos enmarcar, podemos darnos ese tipo de gustos sin culpa, que es lo más importante, gastarlo sin culpa. No me salí de las cuentas, no me quedé endeudado o endeudada. Tengo para divertirme, tengo para mantenimiento, tengo para otras cosas, ¿verdad? Fíjate que ahorita que comentábamos esto, Sergio, me viene a la mente también parte de lo que con mis alumnas de repente platicamos, que tiene que ver con la familia y insisto también con el tema de las mujeres, ¿no? A veces son personas, o sea, son solteras, pero también son proveedoras en su familia, en sus hermanos, con sus papás, etcétera, ¿no? Que yo les llamo que son las heroínas de su familia, porque no solamente tienen que ver con que son las resolvedoras de problemas o diversas situaciones, o las organizadoras y planeadoras de las acciones en casa, independientemente de que no son la mamá, ¿no? O sea, no son la cabeza de familia, sino, insisto, es una hija, pero la han tomado como con ese rol de resuelve, ¿no? O sea, es la que resuelve, la que nos dice qué hacer, cómo actuar, de qué manera, etcétera. Pero también se vuelve proveedora económica. También es quien aporta la mayor cantidad a los gastos familiares, independientemente de que haya otras personas que también trabajen y que su ingreso pueda ser un tanto parecido. Em, y por alguna situación han adoptado ese rol. Entonces, sí, de repente, si se analizan las finanzas, hablando del ingreso en general, pues el 80% está destinado a la familia y solo hay un 20 para ella, en términos de, pues, lo básico. Em, a nivel emocional y obviamente a nivel de la educación, ¿cómo es que puedes empezar a, digamos, romper este patrón de conducta? Tú hablabas de patrones de conductas que ya se tienen establecidos para que se pueda hacer ese cambio, porque no estoy diciendo que está mal que haya una familia y que tú tengas una aportación. Estoy diciendo que me parece que en porcentaje no está siendo justo para tu bienestar, para tu paz, tu tranquilidad y por supuesto para el logro de tus metas y objetivos propios, ¿no? ¿Cómo puede ser esta ruptura del patrón conductual?
Mira, lo más importante para, yo admiro primero, quiero decir que admiro a estas personas porque piensan en los demás también y Ujú. realmente eso también es digno de admirar. Sin embargo, hay muchas veces que estas personas están dejando por un lado a la persona más importante, a la persona más importante que es ella misma, ¿no? Esta persona. Entonces, definitivamente es importante que puedan, digamos, si ya tienen este rol, si ya tienen este rol, pues deben hacerlo porque ya lo asumieron, pero también gradualmente empezar a retomar esa, como te digo, no le quiero decir como amor propio, pero tú me entiendes, ¿no? Como que la persona empiece a valorarse también poco a poco. No se puede hacer de un día para otro, pero sí se tiene que empezar a hacer gradualmente. También hay que tomar decisiones en cierto momento difíciles, ¿no? Difíciles en que, digamos, al momento de evaluar en qué se está, en qué se va esa parte del mantenimiento que está dando, mantenimiento o aporte para su familia, Claro. dónde están esos gastos, esos rubros que no, que se podrían eliminar, digamos, se podrían eliminar o podrían reducirse, ¿verdad? Ver cuáles son fijos, que no se pueden cambiar ni quitar, y cuáles son, y esos variables, cómo se pueden sí bajar un poco, y al mismo tiempo, pues, esta persona, pues, empezar eh, a, a- a usarlo digamos, para su desarrollo, ¿verdad? Para su desarrollo. Que tendría que ser ¿Cómo? empezar como incluso desde su educación financiera, por ejemplo, ¿no? O sea, Exactamente, y a como lo lo mejor me hablábamos al alcanza en este principio, momento para comprarme un libro, solamente que me diga cómo administrar mejor mis finanzas, se me ocurre, ¿no? definitivamente, exactamente. Y a medida que eso pase, pues la persona va a tener un mejor futuro, obviamente, pero como lo hablamos al inicio, em, a medida que esta persona logre tener conciencia, lo va a empezar a hacer. Yo lo veo como que sería entonces negociar. O sea, Sí, yo ya asumí un rol en mi familia, sí, pero hoy se vale negociar y saber que sí, también para que podamos tener una convivencia sana, para que todos podamos ser responsables de nosotros mismos, para que no sí. haya frustración, infelicidad realmente, Ujú. es importante empezar a negociar cómo entonces yo puedo solventar gastos que, por supuesto, como bien mencionabas, son fijos, son necesarios, son vitales, pero hay otros en los que me parece que cada quien tiene que tomar sus Sí, responsabilidades y no entonces asumirlos porque justo no me van a llevar a lo que yo quiero como un ser humano que soy. Soy parte de una familia, claro, por sentido de gregarismo es importante, pero yo también soy un ser humano individual que sí, tiene sueños y metas propias en sí, donde no puedo dejarlos de lado porque yo tengo también una vida conmigo. No es sí. solo una vida con mi familia, no es solo una vida con mis padres, con mis hermanos, y que si no la llevo a cabo, seguramente voy a vivir muy frustrada y muy infeliz o incluso puedo empezar a tomar decisiones como las que platicábamos de la compensación de llenar un vacío, que tampoco va a solventarme a nivel económico, pero que al final pues sí me va a descontrolar mucho financieramente, ¿no? Sí, exacto. Al inicio hablábamos de cuando la situación también es más complicada Ujú. y definitivamente no alcanza, si tienes que encontrar nuevas fuentes de ingreso. Educarte más para poder recibir un mejor empleo o educarte más para poder emprender, ¿no? Saber de ventas, saber de finanzas, saber de un montón de cosas. Entonces, definitivamente, y lo que comentas es vital también, negociar que sí, que no, y como lo hablábamos hace un momento, a veces son más importantes los nos que dices en tu vida que los sís. No a todas las personas se les puede decir que sí, y muchas veces esa atribución digamos, cuando se aporta a la familia, muchas veces es porque no se puede decir que no, yo no puedo ver eso, y entonces ahí ves que una persona regularmente empieza a tomarse más ese rol y es precisamente la más afectada. Cuando ese círculo no se rompe, es como una olla de presión, ¿no? Es una olla de Ujú. presión y si la persona lo identificó pero no ha logrado salir, es una olla de presión y mes a mes y mes a mes, algún día va a explotar, que es lo que no queremos, ¿verdad? Y va a tirar todo por la borda. Entonces, eh,
esta persona que ha estado aportando mucho por su familia, al final van a parar peleados con la persona, ¿verdad? Entonces, no es bueno ir guardando eso, no es bueno el estarse aguantando, 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 porque un día eso podría explotar, sino que es mejor ir poco a poco y empezar a tomarse ese, ese cariño hacia uno mismo, ¿no? Y empezar a Claro. también a retribuirse todo el sacrificio, pero no como precisamente el ejemplo que tú das de que las personas empiezan a hacer esos gastos simplemente para retribuirse en el corto, ¿verdad? Sino que para empezar a crecer a largo plazo y empezar a visualizar quién quiero ser en un año, en 2 años, en 3 años, en 10 años, ¿verdad? Muy bien, pues la verdad es que estamos llegando ya como a la parte final del podcast, entonces me gustaría que pudiéramos empezar a hacer como un resumen y sobre todo como que nos pudieras compartir algunos tips que serían como los más importantes que nos permitirían, independientemente si somos mujeres trabajadoras en una empresa o si somos mujeres emprendedoras, cuáles serían los tips más relevantes que deberíamos de tener para empezar a foguearnos en un tema de educación financiera, si es que aún no lo tenemos, o si ya empezamos un poquito a cuestionarnos cómo llevar mejor nuestras finanzas, cuáles serían los indispensables para poder tener lo más sano posible nuestra economía y sobre todo porque como se llama el episodio de este podcast, es tener paz en mis finanzas para poder tener paz en mi interior, porque cuando no tenemos paz en nuestras finanzas, por supuesto que vivimos en incertidumbre, en estrés y en ansiedad de no saber cómo sacar las deudas, los gastos y los compromisos, pues a veces ni siquiera del mes siguiente, sino de la semana que viene o del día de mañana, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, yo creería que lo primero es, definitivamente hay que hacer un presupuesto. Y la Ujú, mayoría de las personas te van a decir, haz un presupuesto, pero el presupuesto es el paso dos. El paso ujú. uno es hacer un control de gastos. Como te lo comentaba hace un momento, la persona actualmente es como un film, ¿no? Es una película, es una película. Haces un presupuesto cuando empiezas un proyecto y vamos a ver cómo va y me voy a gastar esto. Pero en el caso de la economía de las personas, o un negocio, por ejemplo, empiezas y me voy a gastar esto. Pero en el caso de las personas, incluso los negocios que ya están funcionando, lo que haces primero, antes de hacer un presupuesto, es un control de gastos. ¿En qué me estoy gastando al día de hoy? Todo mi dinero, ¿verdad? ¿En qué me lo estoy gastando? Y como te lo comentaba, eso no es, lo haces un mes, pero al otro mes también y te vas dando cuenta en qué te lo estás gastando. Entonces, paso número uno, un control de gastos, ¿verdad? Haces un control en qué te estás gastando tu dinero actualmente, bueno, porque es muy difícil que la persona sepa en qué se lo gastó hace meses pasados, pero sí en qué me lo voy a ir gastando de ahora en adelante, o en qué me lo gasté este último mes, por ejemplo. Entonces, y luego de tener ese control de gasto, nos va a dar una radiografía en qué estamos haciendo con nuestro dinero. Hacemos una radiografía, cuánto me estoy gastando en mantenimiento, cuánto me estoy gastando en diversión, cuánto me estoy gastando en los otros rubros. Luego ya hacemos un presupuesto. Perfecto. Si me estoy gastando X este mes, vamos a ver, el siguiente mes, me voy a gastar X menos uno, ¿verdad? En esto van a haber otros rubros en el que te vas a gastar X más 2, ¿verdad? Por ejemplo, me estoy gastando tanto en esto, pero resulta que no estoy invirtiendo nada en mí. Perfecto. Tengo que aumentarle gastos a algunos y reducirlos en otros. Entonces, paso número uno, hacer un control de gastos. Paso número dos, hacer el presupuesto. Y paso número tres, bueno, yo creería que el dos es hacer definirte objetivos, ¿no? Definirte objetivos para ya hacer tu presupuesto. Entonces, control de gastos, definirte objetivos y hacer un presupuesto. Y el paso número cuatro sería medirlo mes con mes, medirlo mes con mes y evaluar qué tan fuerte estoy en mi voluntad, en mi conciencia, en mi forma de poder manejarlo, porque a medida que lo logremos ajustar es el resultado que vamos a tener al final, ¿verdad? Que tiene que ver entonces con, primero, regresar a lo mismo, la conciencia, ¿no? O sea, mi control de gastos es igual a conciencia porque es dónde estoy parada en este momento, en qué me estoy gastando el dinero, en qué está, de qué manera llega, cómo lo estoy viviendo. Y posterior a eso, entonces también, como decías, la revisión mensual
Pues yo creo que tiene que ver con la paciencia, ¿no? Con el no Sí, desesperarme y decir, bueno, si yo ya en el paso 2 me planteé mis objetivos, pues obviamente entiendo que el proceso de la reorganización financiera me va a llevar a ellos, pero como lo estoy viendo en el mes a mes, no se va a dar que en el siguiente mes ya los logré porque mi reorganización financiera tampoco cambió de manera drástica para un mes y entonces me va a llevar cierto tiempo y tener paciencia, pero también mencionabas algo muy importante al inicio y era, si yo empiezo a ver resultados, entonces me va a incentivar a que sí. siga em, repitiendo las acciones que me están llevando a ese resultado y que por ende me van a acercar a mis objetivos. Pero sin la paciencia, me parece que no podemos lograrlo. Yo les diría, ¿quieres ayudar a tu paciencia? Destina dentro de ese presupuesto el rubro que Sergio nos decía, que es la diversión, para que entonces sea tu recompensa de, ay, sí, me lo merezco porque me administré tan bien este mes que entonces me merezco tener esto. Pero ya no fue como me lo merezco, pero me lo endeudé, ¿no? Porque al final creo que eso es parte de lo que sucede en la mayoría de las veces, que el me lo merezco es me endeudé para dármelo porque era mi recompensa y entonces, bueno, ya no, ya se me desestructuró lo que tenía yo pensado, ¿no? Entonces, creo que esa podría ser como la parte de la paciencia para eventualmente ver cómo podemos sí lograr esos objetivos. Y finalmente, me parece que también retomando lo que mencionabas es sí, exacto. No siempre tenemos que dejarnos guiar por las redes sociales con respecto a que lo que vemos, como es un tanto más aspiracional, pudiera no ser real, pero también creo que es importante visualizar que a lo mejor si lo podemos ver de gente que obviamente sabemos que ese ritmo de vida se lo da en la cotidianeidad, pues es porque obvio también hubo una proyección, también hubo un, un, un plan de acción que no surgió de la noche a la mañana, que surgió Exactamente. también del ser constante. E incluso lo voy a poner así. Revisen un poco más si les gusta a las audiencias que nos escuchan ver todos estos videos de influencers y de todo esto, porque hoy pareciera que es muy fácil generar a nivel bueno, generar economía a nivel de ser influencer, o sea, subo contenido y YouTube me paga. La versión muy corta es esa, pero revísenlo un poquito más a detalle y vean que un influencer todo el tiempo tiene que estar generando contenido y todo el tiempo tiene que estar viendo que se edite y todo el tiempo tiene que estar subiendo y todo el tiempo tiene que estar viendo sus métricas para saber qué video le Trabajando. gustó. Exacto. O sea, un influencer, por mucho que tú digas, qué padre, pues es que solo es por grabarme en la playa. Sí, pero grabar en la playa fue lo que hizo un día en donde grabó una hora y de ahí tuvo que hacer muchas otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, tuvo que definir su guión, qué voy a decir, este va a ser de esto, enviarlo a editar, si no es que esta misma persona lo edita. Realmente tú sabes y las personas de la audiencia, crear todo este contenido es realmente un trabajo que realmente que es bastante, se hace bastante esfuerzo, pero también cuando estás en lo que te gusta, pues se hace con mucho amor, ¿no? Y se hace con mucha pasión. Realmente es ahí donde cuando viene la famosa frase de vivir de lo que te gusta o haz lo que ahí es donde converge, ¿no? Cuando realmente exacto. estás haciendo algo que te gusta, pero no deja de consumir tiempo ni de ser un trabajo, digámoslo así, ¿verdad? Y a veces solo vemos la parte de enfrente, ¿verdad? Solo vemos la parte de enfrente de la persona, como tú dices, en la playa y grabando, pero no vemos, a ver, cuánto esfuerzo lleva. De hecho, tomar el teléfono y ponerse a hablar ya requiere de un esfuerzo, ya Ah, requiere, claro. y es tan fácil hacer el ejercicio es una invitación a la audiencia también que lo pruebe, agarre su teléfono y empiece a hablar. No es algo fácil. Desarrollar esas habilidades también requieren de aprender, también requiere de práctica, también requiere de mucha disciplina, ¿verdad, mi querida Nidi? Sí, total, total. Y justo creo que es eso, el mensaje es, no está mal que tú quieras aspirar a lo que estás viendo, pero sí entender que es un esfuerzo que requiere de muchas cosas. Y hablando en específico de hoy,
requiere de que tu presupuesto económico, tu educación financiera esté muy clara, porque es lo que te va a permitir lograr esos objetivos. El poder darte el lujo de estar en una playa grabando un video es porque tienes una adquisición o una facilidad de adquisición que no se construyó de la noche a la mañana, que tuvo un Exactamente. proceso. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Empieza con lo pequeño, no te escudes en decir que porque el ingreso que obtienes es muy limitado, no tienes para destinar incluso un centavo que de esa manera te permita ir de a poco, porque el mar está construido de miles de granos de arena y creo que a veces eso se nos olvida, ¿no? Exactamente, lo dijiste perfecto, así es mi querida Nidi. Ver esos primeros, ese control de gastos, la verdad, la primera vez que lo vea la audiencia, cuando lo empiece a hacer, va a ser un balde de agua fría, ¿verdad? Encontrarse con cosas que no esperaba ver, ¿verdad? ¿En qué me estoy gastando la plata? Y poco a poco, esos micro logros de reducir un poquito, como te digo, no empieces con un 10%, con un 20%, empieza con un 1%, y esos micrologros del día a día van a hacer eh, que sea de inspiración, ¿no? Y que sea de motivación para poder seguirlo haciendo, pero hay que empezar ya. Es correcto. Pues Sergio, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Me gustaría que por favor nos compartas a la audiencia que nos ve o nos escucha, en dónde te podemos encontrar en redes sociales para que obviamente pues podamos seguir disfrutando de todo este contenido de valor que nos has transmitido. Gracias, Nidi. Me pueden encontrar en cualquier red social como Amos de los Números. En plural, amos de los números. Y está en plural porque esto no se trata de mí. Mira, realmente por el nombre de mi comunidad que se llama Amos de los Números, hay personas que con las que cuando me reúno, viene el amo de los números. Y yo, no, o sea, no, yo no No soy el soy amo de los yo. números. Toda la comunidad es amos de los números, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que las personas dejen de ser esclavas de sus cuentas, de sus finanzas, de todas esas cosas que quizás no están midiendo y que poco a poco se conviertan y que se transformen en los amos y las amas de los números de sus negocios y de su vida. Entonces me encuentra Perfecto. como amos de los números o en amosdelosnumeros.com también y pueden Ok. ahí encontrar contenido valioso. Perfecto, genial. Pues te agradezco mucho. Seguro no va a ser la única vez que te vea por acá, porque a veces, pues obvio, la audiencia también me dice, oye, me faltó esto, no sé por qué no hablamos de esto, entonces seguro te vamos a tener de nueva cuenta por aquí. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo este tiempo compartido, por todo el contenido que nos diste. Y acuérdense, mujeres hermosas, mujeres trabajadoras y mujeres emprendedoras de esta comunidad, algo muy importante que siempre se los voy a repetir, tu paz interior no es negociable. Yo soy Nidi Magut y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast Sintonía Interior. Hasta luego.